Salmo 21. Al vencedor. Salmo de David. Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Por tanto, le adelantarás en bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y le diste largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud. Honra y hermosura has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. Por cuanto el rey confía en el Señor y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto aniquilarás de la tierra, y su simiente de entre los hijos de los hombres. Porque tendieron mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecieron. Por tanto, tú los pondrás aparte, con tu arco apuntarás a sus rostros. Ensálzate, oh Señor, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu valentía. Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Caculidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesucristo. Y hoy estudiamos el Salmo capítulo 21. Vamos a estudiar el versículo 1, que cual dice: al músico principal, Salmo de David, se alegra el rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salvación se goza mucho. Mientras yo estaba estudiando este salmo, me quedé enfocado con el salmo completo, menos más en el versículo 1. Terminé haciendo un estudio completamente en el versículo 1. Y cual entonces vamos a tener este salmo estudio en dos partes. Hoy vamos a estudiar el versículo 1 y cual para la semana que viene estudiamos el resto del salmo. Entonces, dice: al músico principal, Salmo de David. Este salmo fue escrito por David, dado a su músico principal. Y pues dice el salmo: se alegra el rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salvación se goza mucho. En el capítulo 20 de los salmos, vemos el salmo escrito ante la guerra, ante la batalla. Y el Salmo 21 es el Salmo escrito después de la batalla. Esto es lo que dicen muchos comentarios. Ahora, en el versículo 1, David dice: se alegra el rey de tu fortaleza. David escribe el rey. David está refiriendo a un rey que es más alto de sí. David está diciendo que todo otro rey es una sombra de este rey. Es una diferencia de él hablando de sí mismo. Hay gente que puede decir: David estaba hablando de sí siendo el rey. No. David estaba hablando de otro rey. David tenía en mente: se alegra el rey de tu fortaleza. David tenía en mente el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Rey que es más grande de los demás reyes. Y si vamos para el 1 Timoteo capítulo 6, habla de Jesucristo como el Rey de Reyes. Versículo 15 se dice: la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes, como dice también Apocalipsis 7:14, dice lo siguiente: ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.
y los que están con él son llamados elegidos y fieles. David tenía en mente el Rey de Reyes que estaba hablando el Salmo 21. David tenía en mente Jesucristo, el Rey principal, el Rey que es sobre todos reyes que hay de la tierra. Y pues entonces continúa ese versículo que este Rey se alegrará en la fortaleza de Dios. Este Rey Jesucristo se va a gozar en la fuerza de Dios el Padre. Esto es exactamente de lo que Jesús dependía. Vamos para Miquías capítulo 5, versículo 2 hasta 4 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. A sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que han de dar a luz, y entonces el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Versículo 4. Y él estará y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán porque ahora se engrandecido hasta los fines de la tierra. Quiero que tú notes que este rey que va a ser nacido de Belén Efrata, que es Jesucristo, conforme a Mateo capítulo 2, versículo 6. Es Jesucristo que está refiriendo a este rey. Él apacentará las ovejas, apacentará su ovejas, sus escogidos, su rebaño, lo de Israel y de los gentiles, lo apacentará con la fortaleza de Jehová, con la fuerza de Jehová, con la fuerza que Dios tiene, con el poder de Dios. Vamos a irnos para Isaías 11. Vamos para Isaías 11. Versículo 1 y 2. Y será una vara de tronco de Isa, y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Notar, entre los 7 manifestaciones del Espíritu de Dios hay el espíritu de poder, y va a habitar dentro de Jesucristo. ¿Poder de quién? Poder de Dios. Vamos a seguir hablando de esto. En Lucas 22:43, cuando es antes Jesús morir, que estaba llorando, que estaba en Getsemaní, estaba orando, y me imagino aún llorando. El sudor de ella como sudor se convirtió en sangre. Dice la Biblia: y le pareció un ángel de cielo para fortalecerle. Notar, un ángel pareció de cielo para darle a Jesucristo la fortaleza que Jesús necesitaba para morir en la cruz para nuestro pecado. Jesús dependía de la fortaleza, de la fuerza de Dios el Padre. Aleluya. Jesús dependía de esta fuerza. Jesús dependía. Porque Jesús se convirtió hombre siendo Dios. Dice Filipenses capítulo 2. Entramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta
hasta el 9. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó y tomó la forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No quiero que tú notes que Jesús, siendo Dios, siendo en forma de Dios, en la misma condición, la misma naturaleza de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, se hizo hombre. Y mientras estabas hombre, que cuál es todavía si es Dios y hombre, que está en el cielo, pero mientras estaba en la tierra, él no quiso usar su propio poder, su propia fuerza. Él dependía del Padre y dependía del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? En Juan capítulo 10 vemos lo siguiente, Jesús diciendo: les respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas obras me apredáis? Ellos respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfema, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley. Y yo dije: dioses sois. Si llamados dioses a aquellos a los cuales vino palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices: tú blasfemas, porque dije: yo soy el Hijo de Dios. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque a mí no me creéis, creed las obras, porque para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Yo creo que usted notar que Jesús hacía su obra por el poder del Padre. Él dependía del Padre para hacer sus obras, para hacer las obras del que hacía. Ok, seguimos. Jesús también hacía las obras por el poder del Espíritu Santo. Leemos Marcos capítulo 3, versículo 22 hasta el 30. Dice: y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebub, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y él, llamándoles, le dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, antes ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no alta al hombre fuerte, y entonces podrá sacarle su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres,
y las blasfemas, cuaya con que blasfemado. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está en peligro de condenación eterna, porque decían tiene espíritu inmundo. Quiero que te note que Jesucristo dijo que las obras que hacía, que los milagros que hacía echando fuera demonios, era con el poder del Espíritu Santo. Y cualquiera que decía que Jesús tenía un demonio haciendo esto, dependía del poder de un demonio, estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Ok, el versículo 1 del capítulo 42 de Isaías dice: He aquí mi siervo, yo le sostendrá mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá juicio a las naciones. Jesús dependía del Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Jesús dependía de la primera persona y la tercera persona de la Trinidad para ayudarlo a vencer en su día, cuando Jesús estaba en la tierra. Vamos para Isaías 71, versículo 1, y dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a aperturar de la cárcel, sacarlo de la prisión. Jesús dependía del poder de Dios, como nosotros dependemos de Jesucristo. El cristiano debe depender de Jesucristo. Su dependencia debe ser de Jesucristo, porque Jesucristo es poder de Dios, es la fuerza, es la fortaleza de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Dice la Biblia, 1 Corintios 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús es el poder, la fuerza que el cristiano tiene. Jesús es todo para el cristiano. Yo que tú notes ese mismo capítulo, el versículo 30, del capítulo 1 de 1 Corintios, dice: Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriézase en el Señor. Jesús es todo para el cristiano. Jesús es sabiduría, Jesús es justificación, santificación, redención. Cristo es todo para el cristiano. Como Jesucristo dependía del Padre y dependía del Espíritu Santo, así el cristiano debe depender de Cristo. Jesús dijo bien claro en Juan 15, versículo 5: Sin mí nada puedes hacer. Qué lindo es la Escritura. Qué lindo es la Escritura, que nos enseña la verdad, nos enseña qué camino debemos andar. Que Jesús es todo para el cristiano. Sin Cristo nada podemos hacer. Con Cristo podemos hacer muchas cosas. Ahora seguimos. Vamos de nuevo para el Salmo 21, versículo 1. Se alegra el rey de tu fortaleza, oh Jehová. Dice la Biblia que el rey se va a alegrar de la fortaleza de Dios, oh Jehová, y en tu salvación se goza mucho. En esa fuerza el rey se va a alegrar. Pero en la salvación se va a gozar mucho. Leemos Isaías 53. Isaías 53, versículo 11, dice lo siguiente: De trabajo de su alma verán y se ha saciado,
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús iba a satisfacer su alma, iba a ser saciado, iba a ser contento, iba a ser feliz. ¿Por qué? Porque iba a llevar mucha gente para el cielo. Iba a llevar todo lo escogido, todo lo que el Padre le entregó. Jesús iba a llevar para el cielo y aún está llevando para el cielo. Y si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, tu Señor y tu Dios, Jesús te lleva para el cielo. Aleluya. Jesús te lleva para el cielo. Dice Hebreos 12, versículo 2 lo siguiente. Hebreos 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? El gozo que iba a llevar mucho a salvación, que iba a llevar todo lo que viniera a él a salvación. Ese gozo, Jesús fue a la cruz. Ese gozo resucitó a Jesucristo de los muertos. Las tres personas de la Trinidad resucitó a Jesucristo de los muertos. Esto vemos en otro tema. Pero también ese gozo trayó a Jesucristo resucitado de los muertos. Ese gozo tuvo parte. El gozo que estaba puesto delante de él. Qué lindo es la Escritura. Qué lindo es la Escritura. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús se goza que te tiene a ti. Y si tú eres un cristiano, para ir para el cielo. Qué linda promesa está en la Escritura. Vamos para Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11 dice lo siguiente: esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas fueron las últimas horas antes Jesús se presto. Antes Jesús ir a prisión y otro día ser crucificado. Jesús está diciendo al discípulo: aunque usted me vea triste, yo tengo gozo. Tengo gozo que ustedes van a estar en el cielo conmigo. Tengo gozo que hay mucha gente que va a venir a mi camino y va a recibirme como Salvador y Señor. Tengo mucho gozo que mucha gente va a poner su fe en mí. Tengo mucho gozo y este gozo quiero que esté en usted también. Qué linda promesa hay en Cristo Jesús. Qué linda promesa. Sí, Jesucristo se gozó y fue que todo fue terminado, pero tenía gozo antes también. Jesús se gozó de ver el fruto de su labor, el fruto de su trabajo. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 9. En la Reina Verdadera 1875 dice lo siguiente. Esto pasó después de la muerte de Jesucristo, cuando Jesús resucitó de los muertos. He aquí, Jesús le sale al encuentro, diciendo: tenga gozo. Notar que he aquí, Jesús le sale al encuentro, diciendo: tengáis gozo. Jesús le dice a estas damas: tenga gozo. Él dice a estos caballeros, a sus discípulos: tenga gozo. ¿Por qué tenga gozo? ¿Por qué? Porque hay un sitio para el cielo para usted. Y si tú eres un cristiano, Jesús le dijo a sus discípulos: por la salvación que se ha cumplido, por la muerte y la sucesión mía, usted puede tener gozo. Esto es lo que Jesús le dice a los discípulos. Jesús le dice: en la sucesión y después de la resurrección, tenga gozo. Antes de la sucesión,
tenga gozo. Ciertamente Jesús se gozó. Hay mucha gente que piensa, esta persona está triste desde fuera, esta persona no tiene gozo. Gozo no es algo que se ve de fuera. Gozo es algo que está dentro del cristiano. Gozo, tú puedes tener gozo en los tiempos más de angustia. Vemos que Jesús tenía gozo aún cuando iba a ser crucificado. Aún en el tiempo de su muerte, Jesús tenía gozo. ¿Por qué tenía gozo? Porque sabía lo que estaba haciendo. Sabía que por su muerte muchos iban a ir para el cielo. Toda persona que ponga su fe en Él para salvación iba a ir para el cielo. Toda persona que confía en Él como Señor y Dios y Salvador iba a ir para el cielo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tantas bendiciones que Dios nos ha dado este día. De poder levantarnos de nuestras camas, respirar, menos más grande que esto, que la comida que ha puesto delante de nosotros para poder comer, más grande que el padre y madre que nos ha dado, la esposa, el esposo, los hijos, los abuelos, los nietos que nos ha dado, más grande que todo esto es la salvación de vuestra alma. Y necesitamos tener gozo, y si tenemos a Cristo, para darnos esta salvación. Aleluya, que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y nos vemos en el próximo mensaje por fe andamos con Jesús. Adiós. Y tenáis gozo.